dijimos que íbamos a hablar, profundizar el tema de reforma laboral, porque es una reforma que, si prospera, nos va a afectar a todos, estemos en la situación laboral que estemos, y para eso abrimos contacto con un especialista en mercado de trabajo, en seguir, analizar evolución de paritarias. Una vez lo consultamos acá, es muy interesante. Federico Pastrana está en línea. ¿Cómo está, Federico? Federico Yamari y Florencia Ripoll, te saludamos desde acá, desde La Voz en Vivo. Buen día. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Por este tiempo para que nos ayudes a entender. Vos venís siguiendo, bueno, ahora se caldea la discusión de la reforma laboral. Vos venís justamente analizando cómo se viene comportando el empleo en Argentina. Haces publicaciones muy interesantes en X. Ayer, mira, te planteo una cosa que posteaste que es interesante saber de qué se trata. La reforma laboral concentra ahora tanto interés y hay tanta expectativa de... En un sentido hay una imagen de que va a haber reforma laboral y ¡plup!, mágicamente el empleo va a empezar a crecer y explotar en Argentina. Pero vos decís, parece que el problema que hay es más de demanda de trabajo que de oferta en Argentina. ¿A qué te referís con eso? ¿Cuál es tu mirada? Me parece acá, Flores, que no crees en la magia. Y si uno no cree en la magia y perdió la juventud y la infancia, ya es más problemático. No, efectivamente, hay como nosotros lo que estamos viendo es que efectivamente Argentina está en una crisis de ingresos que tiene como uno de los centros una falta de dinamismo del mercado de trabajo. Y esa falta de dinamismo del mercado de trabajo, es decir, que el esquema económico no crea empleo registrado, efectivamente es algo que viene de hace mucho tiempo, ¿sí? O sea, vos tenés un estancamiento de la economía que no permite que se crea empleo registrado en términos tendenciales, pero eso tiene distintas etapas. Y la etapa actual es una etapa más complicada que otras. ¿Por qué? Porque lo que pasó en estos 2 años es que la economía cayó mucho en 2024, se recuperó en el segundo semestre de 2024, en 2025 se estancó. O sea, nosotros tenemos 9 meses de estancamiento económico y en la recuperación de 2024, el empleo registrado privado, que es lo que quiere estimular la reforma laboral, no recuperó más que el 20% de lo que perdió. Es decir, la economía perdió mucho empleo registrado y cuando recuperó muy poquito. Y eso en general no pasa. ¿Por qué? Porque en general lo que pasa es que cuando baja la economía y sube, bueno, volvés al mismo nivel de empleo. Y lo que está mostrando este esquema económico, tiene un problema grande de cómo crece, ¿sí? En Córdoba lo sabe bien. ¿Sí? El empleo industrial en Córdoba no volvió a los niveles anteriores, ¿sí? La construcción no volvió a los niveles anteriores a pesar de que se recuperó un poco. O sea, vos tenés sectores que producen bienes, muchos de ellos empleo intensivos, que generan empleo registrado, porque es mentira que la construcción no genera empleo registrado, genera un montón de empleo registrado, obviamente que tiene una parte muy importante informal o de empleo precario, pero hay muchos sectores que antes impulsaban la economía y que usualmente impulsan la economía, que hoy están muy deprimidos, mientras que hay ganadores del modelo que generan muy poco empleo, y eso te explica ese problema. ¿Qué termina pasando? Que la economía por ahí se recupera, pero vos tenés un problema de empleo que continúa, ¿sí?, en el marco de una crisis de ingresos generalizada, que tiene como uno de los factores el ajuste fiscal que pega sobre jubilados, programas sociales y salarios públicos sobre todo, pero también que tiene un problema de que el salario real de los registrados de ese sector que está mejor, que son 6,5 millones de personas, que no crece en los últimos 9 meses. Es decir, la economía se recupera, llega un momento de estancamiento, cuando se estancan, los salarios reales no siguen creciendo, hay un esquema económico que prioriza la inflación y eso... lo que hace hoy por el tipo de esquema económico y porque el modelo económico se quedó sin dólares, básicamente lo que hace es que no hay crecimiento del empleo registrado, los salarios están estancados, estamos en una economía que tiene grandes problemas. ¿Qué tiene que ver eso con la reforma laboral? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, hay que diferenciar los problemas, por eso te hacía el chiste de la magia. Hay que diferenciar los problemas porque Argentina hoy no tiene básicamente un problema de que no puede contratar a la gente porque la gente no está calificada o que el costo laboral es demasiado alto, porque no, el problema es que la economía no crece y cuando la economía crece y sobre todo se incentivan los sectores productores de bienes, la economía levanta, como se ha demostrado. Entonces, si el esquema económico no demanda construcción, no demanda industria, la verdad que también es muy difícil que la situación salga. Te digo por qué lo último que digo antes de que, porque estoy hablando mucho.
simplemente te digo, mira, es muy difícil argumentar que en Argentina el costo laboral esté bajo, porque estamos en el salario más bajo de los últimos 15 años. ¿Sí? Con lo cual, Argentina no, es muy difícil argumentar que Argentina es un país de salarios altos, ¿sí? Del costo laboral alto. Entonces, uno puede argumentar que en los últimos años el salario es muy alto, porque la verdad que lo que estamos viviendo es que el salario está muy bajo, ¿sí? Que el esquema económico lo tiene que subir, no lo tiene que bajar. ¿Sí? Entonces la discusión sobre el costo laboral tiene como eje el más importante, el costo laboral más importante es el salario. Después aparecen otros costos, que es a donde aparece esta magia, ¿no? En donde el gobierno habla de costos no salariales, contribuciones patronales, lo que se le paga a los sindicatos, lo que se le paga a las cámaras empresarias, que hay que eliminarlo. Cuando uno hace la cuenta, no cierra. Es decir, ¿por qué eliminando 2% de lo que paga un empresario va a subir el empleo? Digo, ahí hay una cosa medio mágica, ¿no? Claro. Entonces, por lo que decís, Federico, una reforma laboral hoy no sería necesaria o muy necesaria para mejorar las condiciones de los trabajadores. Yo la verdad que lo que nosotros decimos es, habiendo estudiado reformas laborales a lo largo de la historia argentina y otros países, las reformas laborales no crean empleo. Federico, ¿dónde viste que una reforma laboral crea empleo? Lo que crea empleo es que las empresas demanden más trabajo porque produce más. Si una empresa no produce más, no demanda más trabajo, por más que sea más barato. ¿Por qué si yo tengo una empresa de construcción en Córdoba, agarro y digo, uy, mirá, me bajaron el costo laboral 5 puntos, qué bueno, mirá, ¿qué hago con eso? Bueno, me lo quedo y espero a tener más contratos, ¿sí? A poder vender más, hacer más obras. Si no tengo más obras, no contrato nada, ¿sí? E insisto, hay que argumentar que el salario de la construcción está alto. Hay que argumentar que el salario de la construcción en pesos está alto. Sí. ¿Cuál es el problema en todo caso de Argentina? La cuenta en dólares, ¿sí? La cuenta en dólares es una discusión de otro día, porque no llegamos, pero tiene que ver con la política cambiaria que usa el gobierno. Y es una política que efectivamente va al borde, que aprecia mucho tipo de cambio y que tiene unos quilombos de novela. Ahora, no es culpa del salario, que el salario en dólares tal vez está alto en términos históricos. Si el salario en pesos, que efectivamente es lo que cobra, que es el costo que vos afrontas todos los días, claro. Mirá, está bajo. Entonces, digo, está bueno separar las cosas, eso lo digo. ¿Eso implica que no hay problemas en el mercado de trabajo? ¿Eso implica que una reforma laboral consensuada no mejora las condiciones? Yo creo que sí. Yo creo que una reforma laboral consensuada con los actores mejora las condiciones. Puede mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de trabajo y el rol del Estado. Sobre todo los que están afuera del mercado laboral, ¿no? También hay que pensar en toda esa población que está afuera. ¿Qué problema? ¿Es un problema de fiscalización en la cantidad de empleo negro que hay? ¿Cómo solucionas eso? O la cantidad de empleo no registrado. Yo lo que te digo es lo siguiente, cuando uno analiza los datos, por eso digo, acá hay una confusión muy grande. El gobierno cuando argumenta no pone una sola experiencia respecto a lo que dice. Fíjense, no hay ninguna evidencia sobre lo que dice. Evidencias. Entonces, cuando uno va a buscar las evidencias y va a buscar los datos, lo que aparece con claridad son varias cosas. Lo primero es, las reformas laborales no crean empleo. Lo que crea empleo es que la economía crezca. Si vos agarrás a las microempresas y les decís, mira, yo voy a hacer un plan para regularización. Las microempresas tienen más del 75% del empleo negro. ¿Ustedes sabían eso? Las microempresas, las micro y pequeñas empresas tienen más del 90% del empleo negro. Es decir, el problema del empleo negro no es un problema de las empresas grandes. Es un problema de las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué de las micro y pequeñas? Porque afrontan una productividad mucho menor, porque son mucho más volátiles, porque los empleadores tienen grandes problemas para llevar adelante su actividad, entre otras cosas porque no saben, porque no tienen capital, no tienen crédito, problemas, no tienen problemas de gerenciamiento, etc. Ahora, para mejorar eso, ¿qué tenés que hacer? Que el Estado los acompañe. Es obvio, es lo que hacen todos los países. No estoy diciendo ninguna locura. Tenés que tener una política pyme integral, no tenés que bajarle los costos laborales a la pyme. Lo que tenés que hacer con la pyme es ayudarla a crecer, ayudarla a formalizarse y en el marco de formalizar su actividad, es decir, que facture. Que facture la pyme en blanco, recién ahí vas a poder lograr que formalicen. Si la pyme no factura, ¿por qué va a tener un empleo en blanco? Porque es más barato. No, es inexplicable. Entonces, el problema de la informalidad laboral está muy relacionado con la informalidad económica y para crear empleo en blanco, una de las cosas que hay que hacer fuerte es tener una política pyme fuerte en donde el Estado acompaña con muchas herramientas. Entre otras, puede ser bajar
carga impositiva en solamente las micro y pequeñas empresas, no en las medianas, no en las grandes, porque no hace falta, no hay un gran quilombo ahí, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque muchas veces se argumenta que la carga impositiva es muy alta en las pymes y de repente la reforma es para todos. Entonces lo que termina pasando es que baja la recaudación del Estado, sobre todo en el tema de contribución patronal, es muy sensible porque va a financiar al PAMI, a las asignaciones familiares, a los jubilados, a programas sociales. Y lo que termina pasando es bajar las contribuciones patronales, creciendo que generas más empleo y terminas desfinanciando la seguridad social y no genera empleo. Entonces decís, uy, pará, ¿a dónde me metí? Esa experiencia de a dónde me metí es la experiencia de los 90. ¿Sí? Es la experiencia de los 90 y está bastante documentada la experiencia de los 90 en Argentina. Otros países hacen otras cosas, ¿sí? Otros países hacen otras cosas y no son necesariamente todas por este estilo, ¿sí? Todas en esta orientación. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con la reforma laboral. Es correcto que bajar impuestos puede generar formalización, pero siempre en un marco de crecimiento y de una política integral para las pymes, no para las grandes. Para las grandes hay que hacer otras cosas, hay que tener otro diálogo y sobre todo hay que tener esquemas de coordinación en donde todos los actores aparecen, no negociar con 2 o 3, ir con un proyecto cerrado y tratar de imponerlo, porque la verdad que ahí es donde nosotros sentimos que el espíritu de cualquier reforma laboral que podría mejorar las condiciones, a contribuir a mejorar algunas condiciones, se quilomba, ¿no? Federico, vos planteabas un punto clave acá, que son los ingresos. Ya tenemos varios meses de paritarias por debajo de la inflación. Ha habido un proceso de abaratamiento de los salarios, ¿no? Para digamos que como costo también para las empresas. Y hay un proceso que vos describías de manera muy interesante, lo hemos hablado, de también dentro del universo de empleados formales en el sector privado, de mayor desigualdad de ingresos, como si en la práctica ya se estuviera aplicando este esquema de salarios dinámicos, no recuerdo cómo lo por productividad. Salarios dinámicos, claro, que son salarios productividad, que el gobierno plantea que es mejor que se discutan a nivel de empresa y no de manera centralizada entre el sindicato y una patronal en el marco de un convenio colectivo que le toca toda una actividad, o sea, descentralizar esa negociación y bajar a acuerdos por empresa, porque eso da un mapa más realista de salarios. Bueno, hoy la realidad argentina está mostrando que ahí hay un peligro de precarización de los salarios. ¿Hay negociaciones por empresa en Argentina? ¿Cómo? Disculpa, no se te escuchó bien la primera parte. ¿Hay negociaciones por empresa en Argentina? ¿Hay negociaciones por empresa? Informalmente sí. Obvio. No, formalmente. Bueno, las automotrices tienen acuerdos por empresas. SESMATA, uno de los sectores más importantes de Córdoba, tiene negociaciones por empresa. Pero claro que hay negociaciones por empresa. Las grandes negocian por empresa. Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Fíjense, analicen el caso de Toyota, lo ven entrevistas, hacen esquemas flexibles, tienen banco de horas, no es que no existe, de vuelta, ojo con el dogmatismo, ojo con la información, hay que mirar bien los casos. No tenemos que saber de todo, ¿no? Obviamente. En el caso de la industria automotriz en particular, es un sector que pudo hacer negociaciones por empresa para adaptar mucho el esquema laboral frente a un esquema laboral general. Ahora, claro, cuando vos tenés empresas grandes, pueden negociar por empresa las condiciones particulares, logrando cosas, por ejemplo, laburando mucho en el sindicato, banco de horas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que se decida esquemas más flexibles respecto a las horas. Ahora, yo te pregunto, si agarran un kiosco y se sienta con el trabajador y le dice, ¿sabes qué? Hoy es viernes, no te necesito más, son las 2 de la tarde, date a tu casa, mañana a las 6 de la mañana te quiero acá. Y el trabajador que dice, no, pará, me estás modificando el horario completamente, yo no sé si, yo tengo que estar con mi hija mañana a las 6 de la mañana. No sé, arreglate, porque acá hay banco de horas, entonces yo elijo a la hora que vos venís. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? No, pará, entonces, ¿qué está pasando? Perdón que me desvíe de tema, pero en la negociación por empresa, ¿sí? ¿Qué esconde? Lo que esconde es que, primero, hay negociación por empresa. Es mentira que no la hay. Segundo, ¿qué esconde? Que la negociación por empresa pueda perforar a la negociación colectiva sectorial. Es decir, ¿cuál es acá el aceite, lo más importante de la reforma, una de las cosas más importantes? Que el gobierno está planteando que la negociación sectorial pierda importancia y que las empresas o la negociación individual
pueda romper la negociación anterior. ¿Qué significa eso? Suponete que el sindicato de comercio negocia un 2% de aumento para noviembre. Bueno, vos por empresa podés decir, no, yo no, en esta empresa no hay aumentos. ¿Sí? Hoy eso no lo puedes hacer. Hoy tenés que dar un aumento del 2% o más. Es decir, los salarios dinámicos de los que habla el ministro de Trabajo pasan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cada uno puede pedir un aumento. Si yo agarro mi trabajo y digo, che, yo quiero un aumento, ¿me das un aumento de 10% porque tengo una oferta de acá? ¿Me das un aumento? Y el empleador evalúa y si corresponde dice, bueno, dale, sí, mira, vamos a retenerlo a Federico, no hay problema, listo, le doy un aumento de 10%. No le pregunta a nadie, ni al sindicato, ni al Estado, ni nada. Le da un aumento. Es decir, se pueden dar aumentos por encima del convenio. Lo que no se puede es dar aumentos por debajo del convenio. Claro. Entonces, ¿qué se está discutiendo? Se está discutiendo dar aumentos por debajo del convenio, se está discutiendo romper el convenio colectivo sectorial, que son los más fuertes que tiene en general el país, ¿sí? Por el cual los salarios marcan un sendero hacia adelante. Ahora, lo paradójico de esto es que hoy el salario de convenio está por debajo de la inflación, como decís vos. Claro. Y lo paradójico es que ese salario, esas negociaciones que hacen las cámaras y los sindicatos, es una de las principales herramientas antiinflacionarias del gobierno. Una de las más importantes. Sí. Es decir, los salarios van al 1,2 y la inflación va al 2. ¿Sí? 1,2% el salario y la inflación va al 2%. ¿Qué significa? Lo que te está diciendo es que la negociación colectiva no está descontrolada, no implica que los salarios vuelen, al revés, pueden convalidar esquemas antiinflacionarios de inflación baja y no son un gran problema, ni siquiera para la administración macroeconómica. ¿Sí? Entonces, ¿con qué nos estamos encontrando? De vuelta, con una reforma laboral que plantea ciertas cosas que después cuando van a decir, espera, esto en realidad no es tan enquilombado, en realidad no está generando quilombos a la Argentina. Y esto, por ahí podemos mejorarlo así. ¿Y qué está haciendo el gobierno respecto a esto? Si lo puede hacer. No está haciendo nada, el Estado se corrió, no hay más política pyme. No, la verdad que no hay más. No existe más la Secretaría de Pymes. Ah, ¿no? ¿Y qué hacen las pymes cuando tienen un quilombo? No, hacen lo que pueden, porque el Estado no está más. Y dice, ¿y entonces cuál es la salida? Bajarle los costos laborales y que el Estado siga no estando, no haya crédito, no haya ninguna política de apoyo. Bueno, mirá, la verdad que es difícil, ¿sí? Y lo que pasa en términos de la negociación colectiva, yo creo que hay cosas parecidas, ¿sí? Eso no implica que no se puedan mejorar cosas, ¿eh? Insisto, hay un montón de cosas para mejorar. Ahora, la negociación por empresa, la negociación individual, en general, la verdad que hace acordar a otros periodos en donde lo que en realidad se impulsaba es perforar los convenios, que los convenios no sean importantes y que se puedan negociar salarios por debajo, no por arriba. Porque la verdad que el salario por arriba siempre se puede negociar, se hace todos los días, se dan aumentos por encima todo el tiempo y acá la discusión pareciera más desarmar un esquema laboral que otra cosa. No, me quedé pensando en lo que decías sobre los costos laborales del empleo y te pregunto, uno cuando escucha a un pequeño empresario que dice no quiero tomar un empleado porque lo que tengo que pagar de salario es más o menos lo mismo que le termino pagando al Estado, ¿no? Pago 2 sueldos, uno para el empleador que le queda en el bolsillo y el otro exactamente igual para el Estado. ¿Qué tenemos que pensar cuando escuchamos ese argumento, a partir de lo que nos contabas vos? Que el empresario se queja para tratar de sacar una ventaja, que hay cierta parte de verdad en lo que plantea. ¿Cómo tomamos ese argumento? No, por supuesto. A ver. Y está bien, es alto en relación a otros casos en otros lugares del mundo. A lo mejor en otros lugares del mundo, como decías vos, también se paga un sueldo al bolsillo y un sueldo al Estado, ¿no? No, Fede, escuchame, acá el quilombo es mirá, lo que pasa es que la entrevista no termina más, es muy larga. Escuchame una cosa, vamos a hacerlo otro día, porque la verdad que tenemos que discutir si queremos ser Perú o Francia. En Perú, las contribuciones patronales son mucho más bajas. En Alemania y Francia son mucho más altas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando vas a Alemania y salís del laburo y te pisa un auto? Sí, viene una ambulancia, te lleva al hospital público o al de tu cobertura y listo, perfecto. Che, ¿qué pasa en los países subdesarrollados que no tienen amplia cobertura de salud? Che, no, te piso algo, bueno, y te llevan a un hospital y te dicen, no sé si vas a poder entrar acá, no, tenés que hacer, no, pero me estoy muriendo, no. Baja cobertura de salud. Perfecto. Che, ¿qué otra cosa? No, bueno, si envejeces, ¿cuánto vas a cobrar? No, cobras $50.
y en los países desarrollados cobrar más. Claro, lo que pasa es que en Argentina tenemos Bueno, aportes hay un alemanes con Entonces, servicios la peruanos. discusión, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el problema que está viviendo Argentina grave? Que es que tiene un sistema de seguridad social y un estado de bienestar que quiere sostener ciertos niveles de bienestar, ¿sí? Pero está cayéndose a pedazos. Claro. Entonces, si la reforma que uno plantea es de financiar ese sistema, es difícil que el sistema mejore. Más bien va a ser cada vez más chiquito. ¿Sí? Sí. Y uno de los pilares del sistema tiene que ver con las contribuciones patronales y aportes personales. Ahora, el punto más importante en todo esto es por qué una microempresa tiene que pagar lo mismo que una gran empresa en las contribuciones patronales. Es inexplicable. Al día de hoy es inexplicable que una microempresa pague lo mismo que una empresa grande. Entonces, de vuelta, hay que diferenciar lo que es la problemática de ese empresario que vos me estás hablando, que es muy probable que no tenga más de 10 empleados, porque tiene unos quilombos de novela y dice, che, mira, yo para blanquear esto, y cuando le preguntas, esto no lo hagas al aire, pregúntale cuál es el porcentaje de facturación que hace en blanco. ¿Sí? Y lo más probable es que te diga que no, que un poquito, que no sé cuánto, que en realidad cuando va a blanquear el trabajador no lo puede blanquear porque en realidad no tiene toda la facturación para justificar el blanqueo. Ya también hay mucho... Vos tenés que impulsar a los tipos a blanquear todo, a insertarse en el sector bancario, a ofrecerle beneficios para entrar ahí, que no sean solamente que no paguen impuestos, sino planes de crecimiento, regalarles plata para que crezcan, no regalarles plata para que no hagan nada. No, yo creo que contraten incentivos, no existe una política horizontal en donde todos hagan lo que quieran, que el Estado no esté y que la economía mejore. Es mentira, eso no funciona. Lo que hay que hacer es incentivos, una política condicionada para que hagan cosas. ¿Querés contratar trabajadores? Bueno, ok, yo te hago una reducción de contribuciones patronales. ¿A quién? A vos, no a todos. Porque si hago a todos, me quedo sin jubilaciones, me quedo sin PAMI, me quedo sin asignaciones familiares. Claro, después nos vamos a quejar de que la asignación universal por hijo es muy chica. Y sí, si la de financiar, no hay forma de pagar la asignación universal por hijo. Entonces, digo, ahí hay una cosa que está muy... De vuelta, es larga, hay que charlarlo otro día, porque implica muchas cosas. El sistema de seguridad social es una elección que hizo Argentina por tener hospital público, educación pública, una cobertura de salud grande, una cobertura de jubilaciones grandes, independientemente del deterioro actual. Bien, Federico, es interesantísimo, es un tema muy, muy grande, cierto, lo empezamos a discutir, pero es muy importante por eso tener distintas miradas, sacar mitos, fantasías y complejizar la discusión, porque no esta cosa de pum, una reforma, brota el empleo, bueno, esta idea también, hay negocios que la verdad no son rentables y no admiten un empleado, no pueden pagar un empleado, pero porque no le dan los números. Entonces la solución no es que venga un empleado barato y trabaje por 2 pesos y sostenga ese negocio. Es otra, bueno, se mezclan muchas cosas en esta idea de... Que crezca y le den los números. Claro, exactamente. Que paguen salarios bajos, que paguen los salarios bien. Hay una para especie que tengan de rentabilidad para poder pagarlo. Sí, hay una especie de resignación subyacente que no se dice, pero hay como una especie de resignación de que Argentina tiene que ir a un esquema de empleo más barato, salarios más bajos. No quiero ponerle un nombre de un país, digamos, pero una peruanización. Subyace esa idea, la verdad. Lo que plantea Federico tiene que ver con el país que tenemos, ¿no? Tenemos servicios, queremos ser de Alemania, pero los servicios son de Perú y las contribuciones siguen siendo de Alemania o intentan serlo. Entonces, en la cabeza de un empresario, cuando va a pagar los aportes, los patronales, los personales, se encuentra con esta realidad. Te lo vienen diciendo, lo vivimos diciendo. Pagamos muchos impuestos y no tenemos los servicios que deberíamos tener porque el Estado se ha caído a pedazos, porque no lo mantienen, porque la idea de un gobierno nuevo es que desaparezca. Entonces es muy complicado. Es un estado de bienestar que hace mímica, como dice Pablo Semán. Yo creo que no llegamos a Perú, creo que efectivamente el deterioro... No, en serio, porque cuando uno ve los indicadores de bienestar y los indicadores de ingresos, no llegamos a Perú. El tema es seguir yendo hasta allá y creer que ese es el horizonte. Entonces... y de vuelta, no para contraponer, como decías, digo, es muy feo hablar de otra nación y usarla en un ejemplo negativo. Usarla en un tema de que no quiero hacer eso, ¿no? Pero básicamente cuando uno ve la configuración socioeconómica, decir, mirá, yo quiero que Argentina en todo caso vuelva a ser la Europa de América Latina y que no sea un país que hace 70 años, cuando Argentina empezaba a tener industria, o ya tenía una industria que se iba consolidando, era un país que tenía la población rural en el 90%. Entonces
Entonces, sí, no sé, ¿qué me estás planteando? Que hay que volver a... ¿de qué hablamos? Bueno, no, hablamos de una sociedad integrada, no una sociedad desintegrada en donde cada uno haga lo que puede y el Estado dice, yo no tengo responsabilidad sobre lo que te pasa. No, mira, el Estado tiene que hacerse cargo y eso implica... Nada, ni siquiera intervención, pero sí regulación y hacerse cargo, sobre todo, de los sectores más vulnerables, ni siquiera sociales, productivos. Sí, de eso estamos hablando. Entonces, cuando hay una crisis productiva, el Estado tiene que hacer algo. No se puede lavar las manos y decir que va a bajar costos. Para mí ese es el punto. Perfecto. Bueno, clarísimo, te agradecemos mucho. Ya te vamos a volver a llamar porque esta discusión va a seguir. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Federico Pastrana, asesor económico, especialista en el mercado de trabajo. Un temazo, me parece. Totalmente, nos afecta a todos. Es importante. Acá, mira, hace 2 días, ¿cuánto lo tuvimos a Manuel Tagle, un empresario con una mirada bien liberal de la economía? Él hace su lectura, hace su planteo. Bueno, ahora tenemos no hablamos de esto en particular, pero te quiero decir, la idea es poder observar los temas desde diferentes aspectos porque así son complejos. Sí, y más uno como este que nos va a afectar al 100% de los argentinos, ¿no? Sí, tal cual. Y lo que describía en relación a lo que le pasa a la economía en general, ¿no? A los empresarios, a lo complicado que es producir, pero también a la idea que tiene el argentino a veces de siempre tratar de sacar una ventaja a todo. Estoy hablando en general, ¿no? Desde el que tiene un kiosco hasta el que tiene una empresa y los que trabajan ahí. Bueno, todo muy complejo, donde todos los actores son responsables de alguna manera y donde está la idea de qué país queremos al final de cuentas, ¿no? Exactamente. ¿Qué Estado, cuánto Estado, como dice el gobernador de Schiaretti, cuánto Estado y cuánto mercado podemos tener, qué queremos, si es posible, si no? Es el centro de la discusión. Y con un telón de fondo de que hay problemas urgentes por solucionar, porque la verdad que el estado del mercado de trabajo es tal cual. deplorable y ahí hay mucho por trabajar.